Bueno, contanos un poquito qué está sucediendo con el tema del transporte. Bueno, todos sabemos que justamente, por ejemplo, Metropol es uno de los transportes que se dirige de Zárate a Capital y que tienen los usuarios como único transporte justamente en este trayecto. Tenían unas 72 horas porque bueno, había acontecido un paro, una toma de medidas, luego se activó y se habló de 72 horas. ¿Cómo es el resultado de estas 72 horas, Luciano? Bueno, la situación, como yo estuve en la conferencia de prensa con el ministro Donocio, cuando hablamos de esto, hablamos con todos los números arriba de la mesa, analizamos la situación, demostramos cuál es la situación, no, porque a veces se habla de lo que personal, se habla de un montón de cosas, y nosotros fuimos con los números transparentemente a explicar lo que está pasando, que de hecho es un problema que además hoy salió en los medios lo que está pasando a nivel general con el transporte del AMBA, más allá del caso puntual de Metropol. Nosotros lo que hicimos fue, con nuestra vocación siempre brindar la totalidad de los servicios, porque digamos, nuestra vocación siempre hacer todo lo máximo según nuestras posibilidades. En un contexto donde las tarifas están, ya por ejemplo, la tarifa en relación al salario cayó por debajo de la mitad desde la pandemia, porque estuvo durante 3 años congelada y ahora si bien se empezó a descongelar, todo ajuste de tarifa en realidad lo captura el Estado porque lo descuenta de los subsidios, con lo cual el ajuste de tarifa es para el Estado resubsidio, no para mejorar la economía de los operadores. Además de eso, si el 90% de nuestros ingresos son subsidios y están atrasados contra la inflación y se pagan con mora, se hace muy difícil continuar los servicios, aparte de la cuestión particular que había ocurrido con Metropol. Nosotros nos sentamos, analizamos esta situación en nuestra vocación, porque somos muy conscientes como operadores de servicio público el impacto social que tiene una situación de este tipo. Accedimos a un financiamiento a través de terceros, digamos, básicamente estiramos nuestra capacidad de endeudamiento para obtener gasoil a crédito. Esto es muy importante señalarlo, porque no es que estamos comprando gasoil con recursos propios, porque nos deben mucha plata, y eso nos permitió estirar el plazo y ganar tiempo. La solución de fondo todavía no está. Hay una audiencia el día de mañana en la justicia, donde digamos, va a haber algún tipo de definición, y mientras tanto nosotros estamos trabajando a crédito. Ese es por el caso puntual de Metropol. Después a eso se agrega el problema general que tienen todos los operadores. Claro. El sector está, el Ministerio de Transporte de la Nación, quien tiene competencia en esta materia, porque la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han delegado al Ministerio de Transporte de la Nación, esto viene de la gestión anterior, toda la potestad de cálculo y determinación de tarifas, subsidios y cómo se distribuye. Y después, tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportan su parte de subsidio, pero todo el cálculo, toda la determinación, todo eso lo hace el Ministerio de Transporte de la Nación, con quien no hemos tenido respuesta al día de la fecha. Por eso estamos llegando a una situación límite y está pasando todo esto donde las empresas con los recursos que tienen, dicen, bueno, si yo tengo que hacer 100 y me alcanza para 70, ¿qué hago? Si no tomo una decisión, se paga todo el transporte en el AMBA. Entonces, para evitar eso, digo, bueno, lo poco que tengo lo asigno, por lo menos para que la hora pico haya servicio. Bueno, malo, está lejos de ser el servicio que queremos, lo sabemos, pero tampoco tenemos las condiciones para tener un servicio de calidad. Es un milagro realmente que los colectivos estén circulando. Esa es la verdadera situación del tema. ¿Cuál sería realmente la respuesta, digamos, o la solución a este problema, Luciano? Más allá de los subsidios, no más allá de eso. Mira, nosotros desde la asociación que yo percibo venimos estudiando este tema porque somos conscientes del deterioro que se está produciendo. Cualquier actividad privada, cualquier actividad comercial, uno compite, digamos, fija su precio de acuerdo a la inflación, compite, mejora su servicio, como esto es un servicio regular no se puede hacer. Las trazas son fijas, uno no puede actualizar la tarifa, pero todos los proveedores te vuelcan sus ajustes de costos todo el tiempo. Entonces, por eso existen los subsidios. Nosotros no queremos subsidios. Esto nosotros queremos salir de un esquema de subsidios, que la tarifa esté bien calculada con una base técnica, que cualquiera pueda analizar por qué una tarifa vale lo que vale, con una base de cálculo precisa, y después, aquel que no pueda pagar esa tarifa, que reciba asistencia directa del Estado, que sea transparente entre el usuario, que socialmente no tenga los recursos, y el Estado. Pero el operador no necesita subsidio, pues yo tengo que cumplir un contrato. El contrato me dice, yo tengo que ir de A a B, por ejemplo, de Buenos Aires a Zárate, que son 90 kilómetros, tengo que mover una flota de colectivos 90 kilómetros, que con todo el costo que eso implica, renovar cubiertas, cada cubierta vale 150.000 pesos, un vehículo de los que van a Zárate vale más de $300.000, digamos, para que tengamos una idea de los costos. Obviamente va a dar una tarifa alta, digamos, el boleto mínimo en el AMBA debería estar 336 pesos en febrero,
para que no me imagines tú lo que debería valer un boleto a Zárate, por lo menos 5 veces más. Sí. Pero eso es lo que cuesta realmente, lo vive cualquiera que va y compra azúcar, leche, pan, y ve lo que cuesta hoy, lo que costaba hace 5 años, se da cuenta que vivimos en un país donde lamentablemente al 107% de inflación anual, sí, las cosas vuelan. Totalmente. Y el transporte no es ajeno. Entonces, bueno, yo tengo que invertir en un colectivo que vaya seguro, porque si uno va a la autopista transportando gente, tiene que haber un vehículo apropiado, nuevo, neumático, cubierta, capacitar al chofer. Eso tiene un costo enorme, porque estoy transportando personas, no objetos. Bueno, la tarifa tiene que reflejar ese costo. Y después veremos quién lo puede pagar o no. Claro, o sea, esa sería la solución. Claro, hoy una tarifa, ¿cuánto costaría de Zárate, sin los subsidios, no? Una tarifa de Zárate a Capital. ¿Cuál sería el costo, Luciano? Más o menos, una idea. Por eso, aproximadamente calcular que debiera ser como mínimo, esto hay que buscarlo bien, pero mínimo debería ser 5 veces el promedio del AMBA, porque un boleto promedio del AMBA son 6 kilómetros, a Zárate son 90 kilómetros, entonces estaríamos hablando de un piso de 2.000 pesos aproximadamente. De ahí para arriba. Bien. ¿A ustedes, digamos, al transporte le hubiese convenido esta situación que tiene, por ejemplo, los combustibles, que este arreglo del 4% cada mes, por ejemplo, de aumento, o algo parecido, un convenio parecido con el Estado, Luciano? Sí, que en realidad fue, que terminó siendo menos de 4. Claro. Terminó siendo el 2,3, algo así, por el primer trimestre, hasta marzo. Ya después de marzo no está ese ajuste, con lo cual no sabemos cómo sigue. Eso fue un pedido nuestro porque ¿qué hacía el Estado? El Estado calculaba la estructura de costo al nivel de subsidio, pero eso te quedaba fijo todos los meses. Hasta una siguiente actualización. Pasaban 6 meses y el valor quedaba fijo. Claro. Y el gasoil todos los meses te ajusta. Claro, entonces, totalmente. No te cierra el negocio, pero vos me hiciste una cuenta para que yo haga esto. Pero resulta que esto que yo necesito hacer aumenta todos los meses y vos mi ingreso me lo congelaste. No puedo aumentar tarifa, vos los subsidios me los congelás y encima me los pagas tarde. Es un encierro. Es una situación de encierro, no puede salir. Totalmente. Por eso los operadores, bueno, ¿qué hago? Bueno, y reduzco acá, empiezan a hacer malabar, se endeudan con la FIP, y después te endeudaste mucho y no puedes pagar la FIP, como si vos tenés deuda con la FIP, no te pagan subsidios, y de descarga social es lo mismo. Esto es un círculo vicioso, negativo, donde, digamos, que lo termina afectando es el usuario, lamentablemente. Totalmente. Lo sabemos. Bueno, nos preguntábamos en estos, que si se iba a terminar las horas pico, justamente ayer había una información sobre este tema, porque ahora a todo momento hay transporte sobre hablemos de la Panamericana, por ejemplo, con los ingresos a Capital, ¿no? Y es que la gente utiliza su transporte particular desde hace un largo tiempo también, ¿no? Por esta situación que está viviendo el transporte urbano, ¿no? Sí, salió una nota muy buena, creo que La Nación estos días, donde hablaba de este fenómeno de la Panamericana, que está cada vez más saturada, donde influye varias cuestiones. Después de la pandemia mucha gente se fue a vivir a la periferia. Es cierto. Eso aumenta el tráfico, hay más teletrabajo, entonces el que por ahí está viviendo en el segundo o el tercer anillo del conurbano y va a la Ciudad de Buenos Aires 2 veces por semana, en vez de usar el transporte público que se deterioró, viajan en su vehículo. Entonces eso hace que haya más embotellamiento, hay más micromovilidad de utilitarios que transportan mercadería por el comercio electrónico. O sea, hay varios fenómenos concurrentes que hace que la Panamericana esté saturada. ¿Cuál es la solución? ¿Ponerle más carril a la Panamericana? No. La solución es, como cualquier megalópolis, cualquier grupo urbano, es mejorar el transporte público. Exacto. Si un servicio de transporte público en un colectivo que ocupa un mínimo espacio relativo, pueden viajar 40, 50 personas optimizando el espacio en la vía pública. Pero para eso le tenemos que dar calidad, le tenemos que dejar un colectivo nuevo, aire acondicionado. Bueno, eso tiene un costo, pero si se invierte ese costo, se hacen las cosas bien, como nosotros planteamos, terminamos teniendo, no necesitamos invertir tanto en ensanchar una Panamericana y digamos, los embotellamientos se reducirían muchísimo. El sistema de transporte público en el AMBA perdió un 25% de sus pasajeros en 10 años. El AMBA en 10 años aumentó un 10% de su población. Hay 1.700.000 personas más viviendo en el AMBA desde el último censo. El transporte público en vez de subir cayó 25%. ¿Y dónde fue esa gente? No es que está viajando en subte o en tren. Viaja en moto, viaja en auto, porque es peor el servicio. Su movilidad particular, Tal cual. ¿Cuántas empresas están involucradas en esta situación hoy, Luciano? ¿Cuántas empresas? ¿Y qué contempla? Yo te diría que, mira, la mayoría de las empresas, por ejemplo, hoy, al día de ayer a la noche, la mayoría de las líneas que van del 1 al 199, que son las líneas nacionales, que tienen terminales en Ciudad de Buenos Aires y algún lugar del conurbano, prácticamente la gran mayoría no prestó servicio.
la realidad es que hubo algunos, pues, es tan noble el sistema de transporte que la realidad es que el que tenía gasoil en sus tanques salió a trabajar. Claro. Porque esto demuestra la boca. El que pudo y lo hizo, el que no pudo o está endeudado y no pudo comprar, no compró y no salió. Sí. El que puede hacer las cosas las hace. Pero la gran mayoría no pudo, por eso se sintió mucho lo de anoche. Sí. Y también, digamos, si no hay soluciones y esto se agrava, lamentablemente van a ser cada vez más frecuentes y hasta que en algún momento digamos, se para por completo, digamos. Ya yo en alguna situación, por ejemplo, que el cuarto día hábil que viene no hay, que es el momento de pago de salarios, Sí. la mitad del costo salario. Claro. Si las empresas no tienen los fondos, no le van a pagar a los trabajadores y probablemente haya una medida de fuerza a prestar de gremial. Totalmente. No lo sabemos. Claro. Son las incertidumbres con las que gestiona un operador de transporte todo el tiempo. No sabe qué va a pasar mañana. Claro. Es terrible, pero es un verdadero drama que estamos atravesando. Bueno, hoy están hablando en una nota en Infobae de 18.500 colectivos y alrededor de 10 millones de pasajeros, ¿no? Sí. De personas que quedarían justamente varadas en esta situación de que están viviendo ustedes los transportistas, ¿no? En el caso del Sí. transporte público. ¿Cuál va a ser la medida o el paso que van a dar de aquí y a cuándo? Para ya que informarle a los vecinos, a los pasajeros. Entre hoy y mañana, digamos, si no hay ninguna solución, oficialmente no hemos tenido ningún tipo de respuesta del Ministerio de Transporte Nacional, eso tengo que decirlo. Sí. Distinto del caso de la provincia de Buenos Aires, donde la verdad que el ministro Donofrio se mueve, gestiona, no recibe como pasó el otro día. Lo que pasa es que también la provincia de Buenos Aires ha delegado en la Nación todo lo que es el cálculo sufrido, por eso hay una cierta dependencia ahí. Pero el Ministerio de Transporte de la Nación no hemos tenido una respuesta todavía. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto sigue, el siguiente paso es, por ejemplo, fuera la hora pico, por ejemplo, de 13 a 16, Sí. que no haya servicio, para resguardar el gasoil, de manera tal de que sí haya servicio en la hora pico, que es cuando vuelve la gente a la tarde. Claro. A ver, son medidas desesperadas y de emergencia, Sí, porque o totalmente. se hace eso, pero bueno, no hay nada, porque no podés dar para todos. Claro. Claro. Sí. O sea, hasta el momento, digamos que el ministro de Transporte de la Nación no los ha recibido, el ministerio, Todavía no. Luciano. Y le pedimos por favor que nos reciba. ¿Y qué tendría que acontecer para que ustedes, que fuera inmediato la solución, digamos? ¿Qué tendría que Lo acontecer? inmediato, digamos, acá hay tres partes. Sí. En primer lugar, lo más urgente es que hay subsidios que se calcularon y que no se pagaron. Sí. Hay un stock de deuda de 30.000 millones de pesos. Uh-huh. Eso equivale a 3 semanas enteras de operación. Uh-huh. Imagínense que si los subsidios son el 90% de los ingresos y me den 3 semanas de subsidios, prácticamente las últimas 3 semanas, ¿cómo se movieron los colectivos? A costa de endeudar, hacer malabares. Entonces, eso se tiene que cortar. Necesitamos que urgente se cancele esa deuda. Con eso yo te diría que, dejando a cero, que el Estado cumpla, esto es como el pago de un alquiler, por ejemplo, que el inquilino se ponga al día. Sí. Esa es la primera condición básica y esencial. Sí. Con eso, digamos, yo creo que los servicios se regularizan. No a su óptimo, porque seguimos trabajando con subsidios calculados con precios del mes de diciembre, pero por lo menos habría una continuidad. Claro. ¿No? Ustedes tendrían capital para poder seguir moviéndose. Claro. Por lo menos alcanzaría para el gasto y para todo el salario. El segundo paso es, porque tampoco podés sostener esto en el tiempo, a mediano plazo necesitan, porque esto si no se va a volver a repetir, a mediano plazo es urgente una recomposición de la estructura de costo. Si yo tengo que prestar un servicio público, pues estoy obligado, por ejemplo, un asalariado cuando no le alcanza la plata, ¿qué hace? Baja su nivel de consumo. Yo no puedo bajar mi nivel de consumo como para poder prestar un servicio público. El colectivo tiene que salir igual, tengo que renovar, pagar salario, pagar sociales, renovar neumáticos. Entonces tengo que tener la condición. La condición se cobre con tarifa o con subsidio. Si el Estado no tiene plata, lo que viene es que, bueno, sincerar la tarifa, tiene que permitir y bueno, y ver cómo hacemos, quién la paga, quién no, si le doy un subsidio a la gente, porque por ahí hoy estoy regalando subsidios. Un gerente de banco tiene el mismo boleto, o un turista extranjero que viene a la Argentina va a pagar el mismo boleto que una persona que va a trabajar todos los días, que va a trabajar todos los días. Y es un despropósito eso. Eso hay que cortarlo. Y eso es una manera de generar un ahorro que se puede capitalizar para que las empresas, por ejemplo, tengan para renovar sus unidades. Son todas cosas que requieren un debate profundo, que lamentablemente estamos muy lejos de darlo todavía. ¿Y qué les dice la expectativa, la que tienen ustedes? ¿Qué le dice el raciocinio, no? ¿Esto puede acontecer en estos días como para que se solucione medianamente o paliar la situación? La verdad no sabemos. No sabemos. La verdad que no tenemos, estamos
estamos realmente muy preocupados porque nuestro horizonte es día a día. Claro. En la medida que no tenemos un diálogo fluido con el Ministerio de Transporte de la Nación, pues supongo que será porque no tiene muchas respuestas para dar por el tema de plata. Seguramente. Es como que estamos, la verdad, muy preocupados. Este es un sector que emplea 50.000 trabajadores, mueve 10 millones de pasajeros, es el segundo sistema de transporte más grande del planeta. Después de Beijing, en China, viene el AMBA con 18.500 colectivos. En otras grandes ciudades hay trenes y subte, digamos, más grandes. En el AMBA los privados nos hicimos cargo de la movilidad masiva. Entonces es un gran problema si esto no se arregla. Totalmente. Bueno, Luciano, la verdad, el panorama no lo veo muy bien, ¿no? Y nos has pintado un panorama bastante gris, ¿no? Para más que nada para los usuarios, para las empresas en sí, pero también para el usuario, ¿no? Para el que necesita el día a día, ¿no? Es tremendo. O sea que esta solución ahora la pelota estaría en la cancha del Ministerio de Transporte de la Nación. Esa es la solución. Exactamente. Esa es la solución. Bien, te quiero agradecer por esta información y seguramente te vamos a volver a convocar para ver cómo sigue este tema, ¿sí? ¿Te parece? Sí, perfecto, a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Luciano Franco Fusaro, que es vicepresidente justamente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, dialogaba con nosotros.